y vamos a compartir. Entonces, los códigos que vamos a ver ahora, dice caracteres literales más usados. Primero, en cada bloque, cada línea se llama un bloque y contiene todas las descripciones, todas las características necesarias, los parámetros necesarios para llevar a cabo una operación. O sea, cada bloque, cada línea, a veces no entra, entonces puede ser que ocasionalmente sean dos líneas, pero esa es una operación completa, ¿no? Entonces, son las siguientes cosas que tiene que dar en cada bloque. N es la primera columna, va a ser el número que corresponde al número de bloque o secuencia, ¿no? Entonces, primero se va a ejecutar N igual a 1, después 2, después 3, después 4, o sea, es la secuencia de números. Esta letra va seguida de un número secuencial que corresponde a cada bloque diferente que se programa. El número máximo de bloques que pueden programarse actualmente son 9.999, o sea, 10.000 líneas en el programa, ¿no? Es un programa bastante largo lo que se puede hacer. Puede enumerarse libremente, o sea que la máquina nos deja a nosotros numerar, es libre la numeración, o sea que podemos numerar de 1 en 1, de 10 en 10, de 5 en 5. Nosotros ponemos el número y en general es bueno ponerlo de forma regular, ¿no? Si decidimos hacerlo de 10 en 10, entonces partimos con 0, 10, 20, 30. Normalmente lo que uno hace es numerarlas de 10 en 10, de manera que uno eventualmente tenga la posibilidad de meter uno entre medio. Porque si número de 1 en 1 y me olvidé de una operación que debía hacerse antes, o que yo la quiero hacer antes, entonces va a ser un problema meterla entre dos operaciones. En cambio, si tengo el 10 y el 20, entre medio puedo meter el 15, y entre el 10 y el 15 puedo meter el 12, por ejemplo. Entonces me da hartas posibilidades. Se puede numerar de 10 en 10, es más flexible. Después, al número le sigue unas coordenadas X, Y y Z, que son las que se utilizan para señalar las cotas. Normalmente una máquina hemos visto que tiene ejes X, Y y Z, y entonces esas que son las que se utilizan para señalar las cotas correspondientes a los ejes de coordenadas X, Y y Z de la máquina herramienta. En los tornos solo se utilizan, nosotros vamos a tener solo dos coordenadas, la X, que es radial, y la Z, que es a lo largo del eje principal del torno. Dichas cotas se pueden programar en forma absoluta o relativa, es decir, con respecto al cero pieza o con respecto a la última cota respectivamente. La coordenada X es una característica que en cada caso lo vamos a ver. La coordenada X radial podrá referirse a los diámetros o a los radios. Claro, nosotros tenemos que decirle a la máquina cada vez que pongamos una coordenada X si eso es un radio o es un diámetro, ¿no? Pero eso lo conectamos al principio, le decimos, nosotros vamos a programar radialmente o diametralmente. Entonces siempre nuestras coordenadas X van a ser un radio o un diámetro de acuerdo a lo que hayamos puesto, o a los radios correspondientes de la pieza según se defina la programación radial o diametral al comienzo del programa. Ahora, los códigos G, que era lo primero que se veía en ese programa, dice que es la dirección correspondiente a las funciones preparatorias. En realidad muy complicado de decir, dirección correspondiente a las funciones. Esto, el código G se utiliza para informar al control de la máquina las características de las funciones de mecanizado. ¿Qué es lo que va a hacer en el fondo, ¿no? Entonces G le indica a la máquina qué va a hacer. La función G va seguida de un número de dos cifras, o sea, puede ser C01, G01, G25 o G38, va seguida de un código de dos cifras que permite programar hasta 100 funciones preparatorias diferentes. Preparatorias quiere decir que le está avisando con anticipación qué es lo que va a hacer en ese bloque. Después hay una letra M que corresponde a funciones auxiliares. Entonces, la letra G normalmente
se refiere al control de la punta de la herramienta, dónde va a estar, ¿sí? O qué va a hacer la máquina también, si va a cambiar, por ejemplo, de herramienta, todo eso van a ser códigos que, pero hay códigos M que son auxiliares. ¿Cuáles son esos códigos? Por ejemplo, si va a parar la máquina, si se va a activar el refrigerante, si se va a echar a andar el plato o la pieza, si se va a echar a girar. Todas esas cosas son códigos M, ¿ya? Para desplazar la herramienta, en nuestro caso, de un lugar a otro, porque la pieza para nosotros solamente gira, pero en algunas máquinas es la pieza la que se mueve. Entonces aquí dice, para desplazar la pieza o la herramienta de un lugar a otro, el mando numérico CNC emite señales eléctricas a los motores de avance que correspondan. Ya hemos visto eso, que cada movimiento se hace con un motor eléctrico, los cuales giran y transmiten el movimiento a los ejes, a los auxilios de los carros de la máquina. Eso también lo hemos visto. Dichas señales se refuerzan previamente mediante amplificadores del accionamiento y son entonces enviadas a los motores en cuestión. Entonces hemos visto que también hay un control de si realmente llegó hasta donde tenía que llegar la herramienta, la punta de la herramienta o la pieza, y se compara con el que nosotros, con la orden que hemos dado. Entonces la diferencia se convierte en una señal que se refuerza previamente y después se amplifican y dan al motor para crear un accionamiento adicional, ¿ya? Códigos G y M más utilizados en el sistema que nosotros vamos a aprender, que es uno cualquiera, pero es del que yo dispongo. Dice, a continuación se reproducen los códigos más corrientes de la programación CNC de un torno, sistema CNC 300 SMT, así se llama. Ambos códigos G y M están normalizados. O sea, normalizados quiere decir que todo el mundo, en todo el mundo, entiende lo mismo con ese código, excepto unos cuantos. Entonces también hay algunos que son propios del sistema CNC 300 SMT. Y cada CNC tiene su propia terminología para esos códigos que no están normalizados. Pero normalmente los otros, los que utilizan otras empresas, son muy parecidos, ¿no? Excepto unos cuantos. Por ejemplo, los códigos que están entre 10 y 20 y entre 80 y 90 no están normalizados. De manera que los comandos correspondientes a ellos son sistemas de control específicos de los fabricantes. O sea que cada fabricante tiene sus propios códigos que van entre 10 y 20. Diferentes a los que vamos a aprender nosotros, pero muy similares. Dice que son usualmente muy similares con muy pequeñas diferencias. Entonces, el primero es G0. Hemos dicho que la letra G viene seguida por un código numérico, números de 2 decimales. O sea, viene desde el 01 hasta el 99. Sin embargo, aquí nosotros estamos poniendo códigos de un decimal, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Qué quiere decir eso? Este es el 00, este es el 10, no, perdón, este es el 01, 02, 03, 04. O sea, la máquina lo va a reconocer como de 2 dígitos y con un 0 delante. 00, 01, 02, 03, 04. Los acepta así también. G0, G1, G2, G3 y G4. Entonces, G0 es un movimiento rectilíneo. En este caso va a ser la punta de la herramienta se mueve en línea recta. Movimiento rectilíneo rápido, hasta el punto indicado. Entonces le decimos G0 y le damos un punto sobre la máquina herramienta con coordenadas X y Z. Entonces la punta de la herramienta va a ir a toda velocidad, movimiento rápido, a la máxima velocidad, hasta este punto. Entonces, este no es un movimiento de trabajo, sino que es un movimiento de posicionamiento. Antes de empezar a trabajar, le decimos andar al lugar donde vas a trabajar. Y eso es un G0. Movimiento rectilíneo rápido. Entonces hay que tomar en cuenta eso, que no es un movimiento de trabajo, sino de posicionamiento. Y segundo, que es rectilíneo. Entonces va a ir en línea recta desde donde estaba hasta el lugar que nosotros le vamos a indicar. Entonces nosotros al programar
tendríamos que ver que entre medio no haya nada. O sea, puede haber un pedazo de pieza o qué sé yo. Entonces no debe haber nada porque se va a mover en línea recta desde donde está al punto XZ. G1, este es un movimiento también rectilíneo, igual que el G0, el G1, pero con velocidad de trabajo. O sea que ya no se mueve a la mayor velocidad, sino que se mueve con velocidad de trabajo, con un avance que le vamos a decir cuánto tiene que avanzar por cada vuelta que dé hasta el punto indicado, ¿no? Entonces, muy parecido, solo que cambia el hecho de que ya no se va a toda velocidad, sino con velocidad de trabajo. G2 es un movimiento circular contrario en sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Ya? También se llama sentido antirreloj. Por ahí vamos a abreviar SAR, sentido antirreloj. Visto sobre el dibujo, ¿no? Como si estuviéramos con la muñeca mostrando el reloj. Entonces, como se mueven las agujitas del reloj, es sentido reloj. Y el otro sentido es el sentido antirreloj. Entonces, el G2 se mueve, es un movimiento circular en círculo, en sentido antirreloj, con velocidad de avance, con velocidad de trabajo. O sea, esto es para hacer un trabajo, para cortar. G3 también es un movimiento circular en el sentido de las agujas del reloj, o sea, el sentido reloj. Estos dos, G2 y G3, ambos son circulares y se diferencian solamente en el sentido en que se hace el trabajo. El G2 es el sentido antirreloj, el matemáticamente positivo, y el G3 es el sentido reloj. Ambos son con velocidad de avance programada, o sea, son movimientos de trabajo para cortar. Movimiento G4 dice es una demora. La demora en segundos va en la columna, bueno, I, pero nosotros no vamos a trabajar con este 4, ya son detalles que habría que hacerlo viendo el trabajo propiamente tal. G11, G12 y G13. G11 dice equivale a, es como decir, esta es una abreviatura de un G1 más un G1. El G1 era movimiento lineal en línea recta. Entonces el G11 son dos movimientos lineales en ángulo. O sea, primero se mueve en línea recta hasta un punto y de ahí sigue en movimiento línea recta, pero con un ángulo con relación al primero y también con velocidad de avance programada. O sea, es línea recta y línea recta en un ángulo. Primero se mueve una línea recta y sigue en línea recta en un ángulo con relación al primer movimiento. G12 equivale al G1 más G2. El G1 es movimiento rectilíneo seguido de un arco circular en sentido antirreloj. Entonces, eso va a ser un movimiento en línea recta que termina en un movimiento en un arco circular, pero en sentido antirreloj. El G13 equivale a un G1 más G3, o sea, un movimiento rectilíneo seguido de un arco circular en sentido reloj, con la velocidad de avance programada. El G18 y G19 son alternativos, o elegimos el uno o elegimos el otro. Aquí dijimos que el movimiento radial, X, coordenadas X, se pueden referir a radios, ¿no? O se pueden referir a diámetros. Entonces, el 18, si ponemos en el programa G18, le estamos diciendo a la máquina que todas las coordenadas X que pongamos de posiciones van a ser radios. Y si ponemos G19, le vamos a decir a la máquina que todas las coordenadas que pongamos son diámetros. Y otras cosas interesantes que tiene G36, que es un macro por fabricación de hilo inductor, válida para todos los hilos métricos, tanto cilíndricos como cónicos.
vamos a ver esto de la siguiente información, lo vamos a ver cuando nos toque hacer el hilo. Pero entonces el G36 es hilométrico. Hilométrico que puede ser de acuerdo a la norma, puede ser tanto cilíndrico como cónico. Que 40, 41 y 42 van juntas. Aquí para que la geometría de la punta de la herramienta, de la pastilla, tiene dos líneas rectas, ¿no es cierto? Viene un ángulo y en la punta viene un radio. Entonces ese radio que viene en la punta tiene que compensarse para que el trabajo que hace la máquina sea exactamente como queremos que lo haga, y si no, sale con desvíos de dimensiones bastante importantes que nos impiden llegar a la tolerancia que nos han pedido. Entonces, hay tres posibilidades. Una, que nosotros en cada lugar donde toque hagamos la compensación del radio a la punta. Entonces la máquina va a trabajar sin compensación. Y nosotros en las coordenadas que pongamos vamos a estar compensando. ¿Sí? Entonces eso tiene que ser, hay que saber mucho para hacer sin compensación de radio de punta. 41 dice compensación del radio de la nariz, o sea que le decimos a la máquina que sí, que tiene que compensar el hecho de que la nariz tenga un radio, y la dirección de desfase de derecha a izquierda y el 42 de izquierda a derecha. O sea, está pasando a la izquierda, ¿no? El compensador está pasando estaba a la izquierda y va a pasar a la derecha. O sea, la herramienta tiene dos filos para cortar. Uno que es el filo izquierdo y otro que es el filo derecho. Si vemos de frente a la herramienta, la punta tiene dos filos. Uno es el filo derecho y el otro el filo izquierdo. Si nos colocamos detrás de la herramienta, al lado de nuestro hombro derecho está el filo derecho, al lado de nuestro hombro izquierdo está el filo izquierdo. Entonces, si vamos a cortar con el filo izquierdo, le ponemos 41. Si vamos a cortar con el filo derecho, ponemos 42, para que sepa dónde tiene que hacer la compensación, hacia qué lado, hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, esto lo vamos a ver también para que sepan exactamente en qué consiste. Pero por mientras, entonces, esto es así. Sin compensación y con compensación del radio de la punta. G50 y G51 también van juntos. El G50 es un programa para que la máquina siga el contorno de la pieza, cómo va a quedar al final. Ese es el programa de contorneado. Hace el contorno de la pieza. Sigue el contorno. El 50 es el comienzo del programa y el 51 es el fin del programa de contorneado. Entonces, entre los dos, le ponemos las líneas que indican cómo va a ser el movimiento de la punta de la herramienta para que deje el contorno que nosotros queremos. ¿Qué más hay? 81 y 82. Ciclo para el torneado. Entonces, este ciclo fijo para torneado, ambos desbaste de acabado. Entonces, cuando queremos que la máquina haga un desbaste o haga un acabado, un afinado, en la dirección Z, vamos a usar el G81. Si queremos que el ciclo de torneado sea desbaste afinado en dirección radial, es en dirección X, usamos el 82. También lo vamos a ver en detalle en los programas que hagamos. Entonces, si ahorita no están entendiendo demasiado, lo vamos a ver. 92, bloque para información de parámetros. Cuando queremos colocar una herramienta o cuando queremos cambiar una herramienta, tenemos que poner un G92 indicándole los parámetros de la herramienta que estamos colocando. No de la que va a salir, sino de la que estamos colocando. 94 y 95 conjuntas. 94 si las unidades de avance van a ser milímetros por minuto, y 95 si las unidades de avance van a ser milímetros por vuelta. Normalmente en el torno nosotros usamos milímetros por revolución por vuelta. ¿Sí? O sea, está amarradas el avance con lo que se está moviendo, con lo que está girando la pieza. Si no gira, no avanza.
En cambio, esta, aunque no gire, sigue avanzando, porque tiene milímetros por minuto. Entonces, normalmente se hace el programa, ¿no?, en 90 y 100, 95. Esto se tiene que poner al comienzo del programa también. Que va a entender cuando le digamos avance, si va a ser por minuto o va a ser por revolución. 96 y 97 también van juntas. Le decimos a la máquina que queremos que trabaje en la modalidad de velocidad de corte constante. O sea que en esta modalidad, el corte siempre, por más que sea a un diámetro pequeñito, un diámetro grande, un diámetro intermedio, haciendo cualquier operación, la velocidad de corte se mantiene constante. En cambio, en el 97, lo que mantiene constante es el RPM, N. ¿Ya? Entonces, N siempre es constante en el segundo. Normalmente también nos preferimos trabajar en velocidad de corte constante porque eso se refiere a un corte óptimo. Los códigos M, ¿cuáles son? Estos son los que vamos a usar o vamos por lo menos a conocer. M0, parada del programa. M1, parada con demora. Se va a parar solo un ratito y nosotros tocamos una tecla y sigue. M2, fin del programa, ¿no? Entonces esta es parada nomás, pero este es fin del programa y ya se acabó. Y vuelve entonces a su encate, ¿no? Al punto de referencia. M3 se comienza a girar la pieza en el sentido antirreloj. M4 comienza a girar la pieza, pero en el sentido reloj. Si no ponemos esto, entonces esto se mantiene hasta que le digamos que ya no gire. M5, parada del giro. Entonces, si ponemos M3 en un bloque, después para los bloques restantes sigue girando en sentido antirreloj, hasta que nosotros digamos en otro bloque M5. Entonces deja de girar. Y si queremos que cambie, entonces en un bloque tenemos que poner M4. Nosotros en general vamos a trabajar en sentido reloj. Vamos a suponer que el carro portaherramienta, no está adelante como en el torno que ustedes han hecho, sino que está atrás en la máquina. ¿Ya? Entonces, la pieza tiene que girar para ir al encuentro de la herramienta y cuando está adelante nosotros hacemos el giro reloj, como hacían ustedes, para que corte bien. En cambio ahora, como la herramienta va a estar atrás, tenemos que hacer el giro M en sentido, para que vaya en contra de la herramienta, tiene que ser en sentido antirreloj, M3. Parada de giro, y M8 y 9, abrir refrigerante y cerrar refrigerante. Para las operaciones especiales que llevan refrigerante, sobre todo fabricación de hilo. Habrá aclaraciones sobre el uso de códigos y la sintaxis. Todo el programa debe comenzar con el código 1819. Pues hemos dicho que el uno es programación radial y el otro diametral. ¿Qué va a entender la máquina cuando le demos una coordenada, un número X? Se refiere al diámetro, se refiere al radio. Las distancias se escriben igual en ambos sentidos, ¿no? Aquí estamos, por un lado, hablando de posición, y eso sería entonces se vería alterado por la programación radial y por la diametral. Y lo otro, las distancias no van a ser lo mismo, digamos, en cualquier sistema. En la práctica, ahora, ¿cuándo preferimos el radial? ¿Cuándo preferimos el diametral? En la práctica, dice, esto es una cosa práctica más bien. Su elección está relacionada directamente con los planos. Si nos dan planos y en esos planos se han acotado los radios, preferiremos el G18. Y si en el plano están acotados los diámetros, entonces vamos a preferir G19. ¿Bien? Entonces, esta precaución evitará muchos errores por descuido, porque nosotros hacemos el programa mirando el plano. Entonces vamos leyendo las cotas
y de repente estamos tan atareados haciendo el programa que no nos acordamos que son radios y que tenemos en programación diametral o al revés. Entonces, si en el plano se han marcado los radios, trabajamos con radios. Si no, trabajamos con diámetros. G18 y G19. Hay que avisarle al comienzo del programa. G36 es un programa macro para el corte de hilo métrico. Lo vamos a ver cuando estemos haciendo el corte. Vamos a volver después. Tiene varias G36. X y Z tienen un significado especial para el corte de hilo. X es el diámetro del hilo que vamos a tratar que vamos a cortar. Si es hilo cilíndrico, dice, o el diámetro inicial si es hilo cónico. Z es el largo que tiene el hilo, incluyendo lo que llaman una distancia de aceleración, que vamos a ver también después de qué se trata, pero es la longitud del hilo. Y I y K va a depender de lo que estemos. Bueno, eso ya lo vamos a ver. Entonces, esto es la altura del hilo, esto es el número de veces que vamos a pasar. Hemos dicho que el hilo no se hace de una sola vez. Entonces, dependiendo de la herramienta que lleve, nosotros le decimos que tiene que pasar tantas veces y H es la altura del hilo. O sea, cada dientecito tiene una altura H, ¿no? Y esa se la mostramos, se la decimos a la máquina. Ok. Aquí sería D, sería el diámetro del hilo, o el diámetro inicial del hilo, en caso de que sea cónico. L es el largo del hilo, pero en realidad no es este que está mostrado aquí, sino con un poco adicional, 5 o 6 milímetros adicionales, que le llaman la distancia de aceleración, y que es la distancia que necesita el torno para coordinar con este hilo y que no lo borre todo el hilo que hizo en la pasada anterior. ¿Ya? La longitud de la rosca más distancia de aceleración, eso se encuentra entre los datos de la herramienta, no necesitamos inventarla nosotros, ¿no? Dice, es la distancia necesaria, la aceleración, lo que le llaman, la distancia necesaria para sincronizar. La sincronización hilo-herramienta, ¿no? Entonces, cada vez, como vamos a pasar 8 veces, cuando vuelve aquí atrás para hacer otra pasada, tendríamos el problema de que la pasada tiene que hacerla por los valles que hemos hecho antes. Si los hace encima de las crestas, los rompemos el hilo, ¿no? Entonces, para que nuestra punta de la herramienta pueda coordinar con lo que ya se ha hecho, necesita que nosotros volvamos no hasta el comienzo del hilo, sino que un poco antes, que se llama la distancia de aceleración. O, en lugar de O, es el paso del hilo en dirección X. Es cuando es hilo, se pone 0 para hilo cilíndrico. Nosotros normalmente conocemos el hilo cilíndrico, que son lo que tienen los pernos, lo que normalmente conocemos. Y lo que hemos visto una vez aquí en esta materia, que es un hilo plano, que tiene el plato para mover las garras. Cuando las garras se mueven todas simultáneamente, sincronizadamente para afuera, para adentro, entonces eso es un hilo plano en dirección X. Ya nosotros normalmente vamos a hacer hilo en dirección Z. O sea que en la coordenada O, aquí le vamos a poner un 0 en I. Y en K le vamos a poner el paso que tiene el hilo nuestro. Es paso en dirección Z. Entonces P es el paso normal de un perno. Profundidad H, profundidad del total del hilo que se va a cortar. N es el número de pasadas para hacer esa profundidad. Por ejemplo, tiene 2 milímetros o 30 milímetros en total. Entonces, el torno le dice a usted, esa profundidad tiene que hacerla en 8 pasadas o en 6 pasadas. Entonces va a dividir esa cantidad para darle en la profundidad de corte cada vez.
¿Mm? Y alfa es el semiángulo del cono cero cilíndrico, dice. Si es un hilo cilíndrico, el normal, entonces ahí lleva un cero. 40, 41 y 42 son los comandos de compensación. 40 sin compensación del radio y es la programación antigua. En ese caso hay que hacer la compensación manualmente. Y 41, cambiar el filo activo de derecha a izquierda. Entonces quiere decir que en adelante, después de esta orden, el filo que va a ser activo es el izquierdo, con compensación del radio a la nariz. O sea que va a cambiar la compensación de derecha a izquierda. Y el 42 va a cambiar la compensación de izquierda a derecha. Entonces, esto es la compensación. G1 y G2, compensación. G41 y G42, compensado. G40 sin compensar. Al encender la máquina, esta solo reconoce 2 puntos, el origen pieza 00 y la ubicación del mástil donde se encuentra la herramienta. Ya, entonces conoce el punto R de referencia y también el lugar donde se enclava la herramienta, punto de enclave, ¿no? Por ello es necesario darle al sistema, a partir del enclave vienen las dimensiones de la herramienta que hay que darle especialmente. Lo vamos a ver también enseguida. Adicionalmente, la herramienta no termina en una punta aguda, sino que es redondeada en la punta. O sea que las coordenadas delta X y delta Z no corresponden exactamente a la geometría de la pieza y se hace necesario introducir al sistema el radio de la herramienta, que es de la punta. ¿No? Ese le vamos a llamar radio de la punta, R sub epsilon. También se llama nose radios, nose radios, radio de la nariz, ponen los gringos, nose radios, es lo mismo. ¿Ya? En la punta, entonces, le añadimos radio. Sin esto, la pieza acabada tendría errores apreciables con relación a las dimensiones del plano. Una vez dado el radio de la punta, el sistema se encarga automáticamente de hacer la corrección. Sin embargo, dicha corrección depende de la que vaya a ser la arista de corte activa, lo cual también debe ser informado al sistema. Por eso hay la G41 y G42. Aquí dice, a partir de ahora, la 41, la izquierda va a ser la activa, el filo izquierdo va a ser el activo, y la 42 dice, a partir de ahora, el derecho va a ser el filo activo. Esta es la herramienta, este es el enclave, donde está el más aquí. Entonces, en realidad, la herramienta que nosotros colocamos con su porta herramienta y demás, hay que enclavarlo aquí al revólver. Esto representa el revólver de la máquina. Entonces metemos ahí, hacemos clic aquí en el revólver y entonces a partir de ahí la herramienta tiene una dimensión delta X en dirección radial. Esto es el plato y esta es la pieza. Entonces el plato tiene también, aquí tenemos otro ¿cómo se llama? Otro origen de coordenadas, el 00, que para nosotros este sería el origen de coordenadas para la pieza. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a describir la pieza a partir de ese punto, en coordenada Z y coordenada Y, X. ¿Ya? Entonces, el primer número es coordenada X, que puede ser un radio o puede ser un diámetro. El segundo número que le vamos a dar es la coordenada Z, a qué distancia va a ser el trabajo. Y entonces tenemos que darle, cuando colocamos una herramienta, tenemos que especificarle a la máquina qué dimensiones tiene la herramienta, que están marcadas en un delta X en dirección radial y un delta Z en dirección axial, en dirección del eje. Esto, si fuera una punta aguda, sería exacto, ¿no? Pero resulta que es así el cuento, que en la punta las pastillitas y tampoco aunque tenga de acero rápido, también se le hace un redondeo.
Porque, entre otras cosas, digamos, ¿por qué nos explicamos que exista un redondeo? Porque si fuera una punta muy aguda, entonces esa punta se sobrecalentaría muy rápidamente, porque son muy poquitos átomos los que hay ahí, ¿no? Y al cortar, al raspar, se desaparecería muy rápidamente. Y la superficie que dejaría no sería una superficie óptima. Entonces hay que redondear siempre la punta. O es un redondeo muy pequeño, de milímetros, entonces sí tiene que estar. Entonces, lo que nosotros ponemos delta X termina aquí, pero la herramienta tiene esta forma. Y delta Z también termina aquí. Entonces, lo que le vamos a decir nosotros es la ubicación de este punto. Delta X menos el radio y delta Z menos el radio. Arista cortante, esta va a ser la izquierda y esta va a ser la derecha. Se llaman el radio de la punta, o también nose radios. Nose de nariz. G50, inicio del programa contorneado y intermedio comandos y al final fin del programa contorneado. Entonces, entre ambos hay comandos que describen cuál es la geometría de la pieza, pero se describe solo la geometría final, no la intermedia, cómo va a ir haciendo las cosas. Eso lo hace la máquina con el 80. Cuando le decimos 81, ya la máquina se prepara para ir sacando por tajadas, de manera que vaya quedando esta geometría, ¿no? Entonces, coordina las dos y le decimos, vas a cilindrar, pero vas a cilindrar de manera que dejes esta geometría final, ¿ya? Entonces, esta se encarga de hacer todo, pasar las veces que sean, respetando todo esto. Ok. Entonces, la 81, el ciclo fijo para hacer el torneado, entonces es el que va a indicarle que tiene que entrar 6 veces, no sé cuántas veces, a este programa de contorneo para hacer el contorneado, y cada vez va a sacar solamente un pedazo, porque no puede sacar cualquier profundidad de corte, ¿no ve? Las herramientas solo pueden sacar hasta una cierta profundidad. Entonces, por eso es que necesitamos este ciclo 81. No es una sola vez que se pasa entre el 50 y el 71. De una sola vez no queda hecho eso. Aquí, entonces, el 81 tiene lo siguiente: puede usarse para desbaste y puede usarse para acabado. La misma orden, ciclo fijo de torneado. Entonces, cuando se la usa para desbaste, en la posición X tenemos que darle la profundidad de corte máxima. ¿Cuánto puede cortar en cada pasada? Más que eso no puede cortar su herramienta porque se rompe. LN, en la posición Z, le vamos a dar el número en que va a aparecer el programa de contorneado, este 50, porque va a aparecer va a ser fuera del programa principal. Hacemos un subprograma afuera y el número de línea viene aquí, donde está el G50. Le dice, si quieres encontrar el G50, anda hasta el G500. No, hasta el N500. Entonces va a la línea 500 y ahí encuentra el G50, ¿no? Entonces, este le indica la dirección, dónde está. Y K le indica la sobremedida, o sea que cuando sea desbaste, no llega hasta el final de las dimensiones, sino que le deja una capita por encima para hacer el acabado. Y después, cuando hagamos el acabado, ya en la columna X no ponemos nada. No hay profundidad de corte, está en blanco. LN es la misma dirección que antes, pero ya sabe, como viene esto en blanco, ya sabe que no es desbaste, sino que es acabado. Y aquí en I y en K ponemos 0 y 0, o dejamos también en blanco. Entonces, con eso la máquina sabe dónde tiene que ir, va y está haciendo solo el acabado. Y LM de X y LM son longitud de sobremedida en dirección X y longitud de sobremedida en dirección Z. Y AP máximo es la profundidad de corte. LN le indica a la máquina la línea donde comienza el ciclo de contorneado. Entonces le da la dirección. Calle
calle Bolívar, número 305. Eso es lo que le dice la LN, donde vive el programa de contorneado, ese ciclo, donde tiene que ir 5 veces para cortar, ¿no?, el hilo o lo que fuera. Entonces, la ubicación de G50. Y ahí en esa dirección solo aparece el nombre del dueño, G50, y nada más. LMX, la dirección, en dirección X, esto, por ejemplo, si corta, podríamos cortar con una profundidad de corte igual a la AP máxima, ¿no? Entonces, ¿en qué dirección está? Esta es la dirección X, entonces esa es sobremedida en dirección X. Eso es lo que hay que dejar. Está avisando la máquina que cuando termine el programa de desbaste, en dirección X va a haber tantos milímetros, tantos 0,5, 1 milímetro, 1,5 en dirección X, ¿ya? Y el otro es en dirección Z. Este es sobremedida en dirección Z. El Z es la longitudinal. Entonces, dice que ocurre que cuando está cortando, corta aquí la profundidad, que es dirección X, está cortando, avanza hacia donde está el hombro del eje, y cuando llega al hombro, cambia súbitamente de dirección de movimiento. O sea que en este punto hay una aceleración muy grande. Y ustedes saben que fuerza es masa por aceleración, ¿no ve? Entonces, se debe a la aceleración. Aquí va a haber una aceleración muy grande porque pasa de una velocidad horizontal a una velocidad vertical en menos que canta un gallo. Entonces, si se le da una sobremedida muy grande, se va a romper la herramienta porque va a ser mucha fuerza aquí. Revienta la herramienta. Entonces, lo que hay que hacer, la sobremedida en dirección Z está limitada. Se da solamente 0,2 milímetros, no se da más. En cambio, en dirección X, juzgamos, podemos darle 1 milímetro, por ejemplo, no importa. El acabado, cuando se trate de pasada de acabado, la columna X queda vacía y la herramienta sigue el contorno eliminando el material de sobremedida, ¿ya? Porque va a entrar al G81 de acabado cuando ya entró antes para hacer el desbaste. O sea que solo le va a quedar el perfil con una sobremedida. Y cuando pase el acabado, entonces va a ir sacando esa sobremedida que dejó, eliminando el material de la sobremedida. Las columnas I y K deben ser 0 para el acabado. En ese caso, ya que no habrá material de más. En el de desbaste venía la sobremedida en X y en dirección Z. 82 es lo mismo, pero para cuando vamos a hacer un perfil en la trompa de la pieza horizontal, así, o sea, radial. Esto casi no se usa, pero es igual que el 81. Nosotros no lo vamos a usar, así que no me entro yo aquí. Bloque 92. El bloque 92 es el de la herramienta que se va a usar, Tool Block. Se especifica aquí las características de la herramienta y tiene los siguientes parámetros. Dice, tampoco es un comando estándar, o sea que algunos sistemas utilizan una librería con todas las herramientas, la cual va guardada en la memoria de la máquina y se utiliza automáticamente a llamada de la herramienta. Deben llenarse siempre todos los siguientes campos. O sea, esta información hay que dársela a la máquina de una u otra forma. Primero, la columna G dice 92. La columna X, ahí le van a dar la distancia delta X, ya sabemos, de cada herramienta tiene una longitud radial que se llama delta X, pero le vamos a dar delta X menos el radio de la punta. En Z le vamos a dar delta Z menos el radio de la punta. ¿Sí? Entonces ya son G, X y Z. En I y en K trabajan juntos. Si comienza con el filo izquierdo, esta herramienta va a comenzar trabajando con el filo izquierdo, le ponemos el radio de la punta en la columna I y en la K un 0. Si comienza con el radio, con el filo derecho, le ponemos en la K el radio de la punta y en la I le ponemos 0. O sea que son
el uno a 0 y el otro radio de la punta, dependiendo de con cuál de los filos vaya a trabajar. Feed es la alimentación o el avance. F de feed es avance. Cuánto va a avanzar, cuántas vueltas cuántos milímetros por vuelta o por segundo, por minuto. Ya les hemos dicho que esto lo vamos a usar nosotros por revolución, por vuelta. Entonces hay que avisarle que estamos en el sistema. Esto es feed de alimentación, de avance. Esto es S de speed y tiene que ver con, aquí puede ser que pongamos la velocidad de corte, si hemos decidido que va a trabajar con velocidad de corte constante, o le ponemos el número de revoluciones RPM en el speed, si hemos decidido que trabajar con velocidad de corte, con velocidad de giro constante, y antes hay que ponerle arriba si va a trabajar, con cuál va a trabajar. ¿Ya? T es el número de la herramienta, cada herramienta tiene un número, es el lugar que ocupa en el magazine. Y M al final tiene de la G92, tiene M. Y aquí dice el M siempre hay que ponerlo. Si está girando, igual tiene que ponerlo. Está girando un M3, póngale de nuevo M3, no va a pasar nada, pero la máquina necesita que le pongan este código de apoyo. Por ejemplo, lleva el sentido de giro de la herramienta. Y debe llenarse, o sea, no se puede dejar en blanco. Aquí, en estos, está todo lo que yo les he basado ya. Feed es el avance, speed, velocidad, que va a ser la de corte o la velocidad de giro, según hayamos elegido 96 o 97. Antes hay que ponerle entonces a la máquina qué va a entender en esa columna. Si va a entender B sub C o va a entender N. Además, el comienzo del programa, al comienzo, deben escribirse también el 94-95 y el 96-97. 94-95 unidades del avance, 94-95. Milímetros por minuto o milímetros por revolución. Entonces nosotros siempre vamos a escoger el G95 y 96 o 97 la velocidad de corte o la velocidad de giro. Nosotros vamos a elegir siempre velocidad de corte. Entonces vamos a elegir 95 y 96, es lo normal, ¿ya? Porque vamos a disponer que la velocidad de corte sea constante, o sea, corta con velocidad de corte constante. Y el 97 le indica que es revoluciones de bolsillo. El 97 si hemos elegido N constante. Explicación. Sabemos que en máquinas con velocidad de corte giratoria, ¿cómo se llama? Corte giratorio, hemos visto que hay dos tipos de corte, giratorio y de línea recta. En el caso del torno, la velocidad de corte es giratoria, que es pi por d por n. ¿Se acuerdan? Pi por n por d o pi por d por n partido por 1000. Entonces, lo que nos interesa saber aquí es que es una constante por n y por d. O sea que depende de la velocidad a la que esté girando la pieza y del diámetro del lugar donde está cortando. Si es un cilindro de torno de diámetro 60, entonces D vale 60. Si es un cilindro de diámetro 25, entonces D vale 25, etc. Depende de dónde, a qué distancia del centro esté cortando en forma diametral. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros, dice, se eligió velocidad de corte constante, el sistema regula automáticamente N. O sea que si hemos elegido velocidad de corte constante, entonces esto es igual a una constante. Y si el diámetro sube de 25 a 50, la N tiene que bajar de 1000 a 500, ¿no? Porque si sube el doble, este tiene que bajar a la mitad para que la multiplicación permanezca constante. O sea, tienen que autorregularse, porque hemos dicho que esta velocidad se va a mantener constante durante todo el corte. Entonces, si el uno sube, el otro baja. Si el uno baja, el otro sube. Pero el producto tiene que mantenerse constante.
En ese caso, en el caso de que hayamos elegido velocidad de corte constante, hay que proteger a la máquina especificando la velocidad máxima porque del usillo, que de otra manera puede dispararse si la herramienta pasa por el centro refrentado. Claro, ¿qué pasa si nuestro diámetro, vamos a hacer un refrentado de afuera hacia adentro? Entonces el diámetro de donde está cortando la herramienta se verá siendo cada vez más pequeñito hasta llegar, cuando lleguemos al centro, el diámetro va a ser cero. Y esto entonces va a ser infinito para que podamos mantener cero por infinito igual velocidad de corte, digamos, por ahí. Entonces dice, la máquina podría dispararse. Entonces, cuando llegamos a un cierto n, sigue aumentando n porque el diámetro sigue disminuyendo, entonces le vamos a decir a la máquina, vas a seguir esta orden solamente hasta llegar a un n máximo del usillo principal. Por ejemplo, decirle más de 3.500 tú por nada giras. Si te dan la orden de seguir aumentando a 4.000, 4.500, tú te quedas en 3.500 y pase lo que pase, ¿no? Entonces, en ese momento, deja de ser velocidad de corte constante y pasa a ser a velocidad de giro constante. Porque de otra manera puede dispararse si la herramienta pasa por el centro de un refrentado. Al revés, se puede elegir, al elegir n igual constante, la velocidad de corte irá cambiando automáticamente para que ello suceda. El más utilizado es el velocidad de corte constante. M4, la pieza gira en sentido reloj si se mira desde la punta de la pieza hacia el usillo, hacia el plato. Si miramos desde el final del torno hacia el plato y el sentido del reloj, ese es M4. Y el sentido antirreloj es M3. Nosotros vamos mirando al torno desde aquí para acá, aquí el plato, nos queremos que gire así, sentido reloj, ¿sí? Porque el carro y la herramienta van a estar aquí atrás, no aquí adelante. La elección del sentido de giro dependerá del carro portaherramientas que se vaya a utilizar, dado que la pieza al girar debe ir a encontrar el filo de la herramienta. En los ejemplos desarrollados se utiliza siempre el carro posterior o derecho. Si se mira la pieza, por lo tanto, se elige siempre el giro en sentido reloj. Aquí en nuestros programas. Justamente por eso, porque estamos usando el carro trasero. Aquí va a estar el carro trasero, aquí nosotros hemos cortado aquí, en el taller, con el carro delantero, ¿no? Pero ahora vamos a usar este carro. Entonces, este es un ejemplito cortito que vamos a hacer incompleto, pero quiero mostrar más o menos cómo es lo que esperamos. Nos van a entregar la pieza, este es el plato, ya nos van a encontrar puesto en el plato y estas líneas de trazos es la forma original de la pieza que nos han dado, la materia prima. ¿Qué dimensiones tiene? Aquí dice al lado. Ah, es un cilindro, nos han dado un cilindro de 100 de diámetro y de 187 de largo, ya está cortado, largo 187. Este lo han cortado con sierra, entonces ese corte no tiene mucha calidad en el sentido de la superficie, no es muy buena, y en el sentido de que sea perpendicular tampoco no es tan cierto, ¿no? Entonces nosotros vamos a cortar un pedacito, etcétera. Entonces vamos a dejar una parte diámetro 100, o sea que no se le va a hacer nada. Se considera que la vara que nosotros ponemos tiene una superficie acabada, ¿no? A lo que se necesita. Entonces no hay que hacerle nada en diámetro 100. Una parte se va a cortar hasta diámetro 85 y otra parte hasta diámetro 50. ¿En qué dimensión? Entonces, el de diámetro 100 va a ser los primeros 50 milímetros. Vamos, el 85 va a ser los siguientes 70 milímetros, 7 y 5, 12, ya vamos en 120. Aquí hay rebaje a diámetro 50 a través de una parte cónica de 15 milímetros, de 7 y 5, 12, 13 y 50. Aquí tenemos 135 y 50, 180 y 7. 185 tiene que ser nuestra pieza, pero nos han dado 187. Entonces hay que sacar 2.
Esta es la herramienta que nos han dado. La herramienta que le vamos a colocar a nuestro torno es feed, la F mayúscula, 0,4 milímetros por revolución, velocidad de corte 178 metros por minuto, profundidad de corte máxima para esa herramienta 5 milímetros, delta X 231, delta Y 28. Entonces estamos listos para comenzar. Dice, para reconocer cuál de los filos se utilizará primero, es necesario colocarse mentalmente detrás de la herramienta, así como este monito. Quitar la punta de la herramienta, mirándola hacia adelante en su movimiento. Vamos a ver, va a trabajar así, así y así. Es decir, en el sentido en que avanzará. La herramienta va a avanzar, puede avanzar así o puede avanzar así. Estando en esa posición, se elige el filo que corresponda según el lado derecho o izquierdo del cuerpo al que quede la herramienta, dejando la pieza al otro lado. Por ejemplo, si se partirá haciendo el refrentado, el extremo delantero de la pieza hacia afuera, de la pieza de afuera hacia adentro. O sea que una vez colocada aquí, vamos a pasar, está guardada aquí la herramienta, y entonces le vamos a decir, colócate aquí. Una vez que se coloca aquí, todavía es el movimiento de aproximación. Ahora el movimiento de trabajo, vamos a decir, cortas en dirección radial, o sea, para radio constante o diámetro constante, o cortas una refrentada. Entonces, si va a refrentar, está trabajando el filo izquierdo, hombro izquierdo. Si va a hacer una cilindrada, va a estar trabajando con el filo derecho. ¿De acuerdo? Entonces así vamos a elegir, poniéndonos detrás de la herramienta y vemos. Dice, al un lado entonces queda la herramienta, al otro lado queda la pieza. Entonces, esta es la ubicación. Aquí vamos a mandar nosotros a la pieza, la vamos a mandar, o sea, la punta de la herramienta la vamos a mandar ahí. ¿Qué coordenadas tiene? Wow. Tiene una coordenada 105, 185. 105 es la coordenada diametral, de diámetro. Supongamos que 105 es el diámetro y 100 es el diámetro de la materia prima que nos han dado, ¿no? De la barra cilíndrica. Entonces nos han dado un cilindro de 100 de diámetro y nosotros le vamos a mandar a la punta de la herramienta que se coloque un poquito por encima para que no toque. O sea, viene tan rápido que siempre hay que tomar en cuenta que va a ser al frenar, va a ser algo así, digamos, ¿no? Nosotros no queremos que haya ninguna colisión al chocar, entonces se va a parar un poquito antes, 105, si es de 100, 105. Eso significa, si esto es al diámetro, significa que al radio va a tener apenas 2,5 milímetros. Si ustedes tienen ahí su regla, miren cuánto es 2,5 milímetros, muy cerquita. Pero es suficiente para que no choque ni haya ninguna repercusión por el que hemos mandado a máxima velocidad la punta de la herramienta. Y nuestro cilindro, la barra cilíndrica, llega hasta el 187 si partimos desde el 0. Y nosotros le decimos que venga al 185. O sea que en esa dirección está listinga para cortar. Ya está en el aire, pero justo cuando la echemos a mover hacia el centro, va a cortar los 2 milímetros que tiene que cortar. ¿Ya? O sea que en dirección del diámetro, 2,5 milímetros o 5 milímetros por arriba, fuera, no toca. Y en dirección longitudinal, hasta donde va a cortar, porque se va a mover en esa dirección. Entonces, nuestra orden va a ser un G0, porque tiene que venir rápido aquí. Primera orden, aquí hemos numerado de 1 en 1, pero ya sabemos que tiene que ser 10, 20, 30, 40. Entonces, primero le vamos a decir G19, G95 y G96. El 19, que quiere decir, cuando hablemos de números X que son cotas,
nos estamos refiriendo al diámetro. ¿Ya? Entonces, programación diametral. Aquí en la observación dice cotas de diámetros, no de radios. Diámetros. En 95 se usará milímetros por revolución para el avance. Y 96 vamos a trabajar con velocidad constante. Entonces, una vez que le hemos dicho todo eso a la máquina, le decimos, ahora carga tu herramienta. Cuarto bloque, G92, cargar herramienta. Aquí tenemos que darle delta X menos el radio de la punta. Aquí delta X es 231, menos 1,2 es 229,8. 229,8. En Z le damos delta Z menos el radio de la punta. Son 28 menos 1,2, 27,8. 26,8, ¿sí? Entonces 26,8 allí. Ya, y ahora entre I o K, en uno de los dos, tenemos que ponerle el radio de la punta, que había sido, dice, radio de la punta 1,2 milímetros. En este caso vamos a comenzar por la izquierda, vamos a hacerlo primero el refrentado para quedar ya listos. Entonces, en el I izquierda ponemos 1,2 y en el K ponemos 0. Si fuéramos a cilindrar directamente, tenemos que hacer al revés, porque va a cilindrar con el hilo, con el filo derecho. Entonces, cuando vayamos a empezar a cilindrar, cambiamos de filo. ¿Está bien? Y pasamos al 42 o al 41, el que tenga que ser. En F, SFIT dice que es 0,4 milímetros por revolución. Le damos todo lo que puede avanzar. Podemos darle también menos, no sé. Y en S, que es speed, ponemos 2 en la orden número 3, el bloque número 3, que es 96, donde estamos diciéndole que va a trabajar a velocidad constante. Le damos además cuál va a ser la velocidad de giro máxima. Entonces, entonces esto dice, vas a seguir la orden de velocidad de corte constante, pero sin pasar n igual 3000. Cuando de alguna manera te obligan a pasar n igual 3000, tú te plantas y no paras, no haces más velocidad de corte constante, sino empiezas con n constante. ¿Ya? Entonces, por debajo de ese diámetro trabaja n constante, por encima de ese diámetro trabaja con velocidad de corte constante. Entonces, obligatoriamente hay que darle esto. Y esta es una velocidad que va a depender de cada máquina que usemos. La cosa es que no se vaya a dañar con el trabajo, ¿no? Entonces, ya en el bloque de la herramienta vamos a poner en speed, lo que aparece aquí como velocidad de corte de nuestra herramienta, 178 metros por minuto. 178. T es la ubicación de la herramienta en la biblioteca, 101. Y M, dijimos que íbamos a poner M4, es velocidad de giro, o sea, empieza a girar en sentido antirreloj, así. Con eso está completo el bloque de la herramienta y ya la ha colocado. Una vez que la ha colocado, le podemos decir que se vaya al punto 105,85, entonces un T0, velocidad máxima, hasta el punto XZ, 105,185. Ese es 105,185. Una vez que está ahí, ya tenemos que trabajar en G1, corte rectilíneo. Entonces, la punta de la herramienta se va a mover en línea recta, pero con Z igual constante. O sea, Z igual constante quiere decir que va a ser un refrentado. ¿Y hasta dónde va a ir? Va a bajar del diámetro 105 al diámetro menos 3. O sea que fíjense, va a pasar de la mitad. Diámetro 0 es este, diámetro menos 3 es pasando un poquito hacia el otro lado, en el giro contrario, ¿no? Pero menos 3, ¿cuánto significa al radio? 1,5. Entonces, va a pasar un poquito del centro para que estar seguros de que el centro va a quedar limpio.
A veces hemos visto que en el centro queda una tortita, que no la ha sacado, no ha alcanzado a sacar porque no está medio, que la punta de la herramienta no está exactamente en el medio, en fin. Eso queremos evitar cuando ponemos -3. Entonces, este es un refrentado. Sigue Z igual constante y el diámetro baja de 105 a -3. Una vez que hemos hecho, eso es lo único que vamos a cortar en dirección con el filo izquierdo. Y después tenemos que empezar a hacer esta forma. Entonces vamos a cortar ya con el filo derecho. Entonces estamos aquí, un poquito nos hemos pasado, y tenemos que cambiar a un 42. Va a cambiar al otro filo, dice. Entonces aquí en esta orden número 7, bloque número 7, solamente le decimos cambio de el sentido de la compensación, ¿ya? Vas a cambiar de izquierdo a derecho. O sea que a partir de aquí, el próximo corte que hagas va a ser con el filo derecho. Eso es 42. Y entonces en este bloque solamente aparece esa orden, pero esta orden se ejecuta recién en el siguiente bloque. Entonces, por eso que el siguiente bloque va a ser al aire libre. No va a ser un bloque de corte. Va a ser un G0. Hasta afuera, 90 y 188. ¿Dónde queda 90? Esto es 100. La pieza sola ya está, todavía está hasta aquí, hasta 100. Pero como puede cortar 5 por vez, no sé dónde está. Entonces nosotros nos aparece profundidad de corte máximo que tiene esa herramienta. Le vamos a dar ya que ya no va a venir hasta arriba, hasta el 100, sino que va a venir abajo para que cuando se mueva ya empiece a cortar un primer corte, ¿no? O sea que no le vamos a dar 100, sino que vamos a dar 100 menos, si puede cortar hasta 5, 5 por 2, 10. Entonces va a cortar hasta 90. Entonces le vamos a dar ya que venga a 90, para que cuando se mueva, empiece a cortar 5 al radio y 10 al diámetro. Entonces esto ya no existe, ya lo hemos sacado, pero estamos saliendo de aquí del centro, entonces venimos por aquí. Podría ser hasta aquí, al 187 o un poquito más afuera. 188 creo que lo hemos dado, 189. Entonces, en todo caso, aquí estamos cambiando del filo activo. Entonces va a ser en un G0 hasta aquí afuera. Pero hasta aquí, hasta el 90, para que ya el próximo, que va a ser un movimiento de corte, ya no necesite moverse la herramienta, sino que empezar a cortar nomás. Entonces ya ha hecho cambio 0, 90 y 188. 90 que corresponde a un corte de 5 milímetros al radio, y 188, entonces hasta 185 es la pieza y queda 3 para afuera, ¿ya? O sea que le estamos dando 3 más atrás. Y ese es entonces un movimiento libre para que haga libremente su cambio de filo. Una vez que está ahí la herramienta, entonces le decimos G1, que es movimiento en línea recta de trabajo, a la velocidad de trabajo, con el avance que le hemos dado, 0,4. ¿Hasta dónde? Va a seguir, ahora va a seguir con radio constante, va a seguir el diámetro constante, va a seguir 90, pero ya del 185, en realidad del 188, que está un poco más atrás, va a llegar hasta el 50. Entonces va a entrar 90 hasta 50, hasta aquí, que es la dirección donde empieza la parte de 100. Hasta aquí va a llegar, con la primera cortada, ¿no? Entonces 50. Ahora, ¿qué va a hacer? No va a cortar al regreso, no corta, sino que se va a subir, va a cortar, va a estar libre, no chocar con nadie, se sube y retrocede hasta donde estuvo, al 188, por ejemplo, y baja. Entonces va a bajar del 90 que tenía 10 más, 80, por ejemplo. Si puede, si no, lo que sea. Entonces
primero nos vamos a ir para arriba. Este es G1, 90,50. G1 estamos saliendo, pero con velocidad de trabajo, ¿ya? Para no hacer cosas torpes. Entonces, lo único que estamos cambiando aquí es el diámetro. Estaba en 90 y salimos hasta el 105. O sea, 2,5 milímetros por encima del tamaño de la barra de 100. Y a 50 distancias, o sea que no nos movemos. La distancia desde el plato sigue siendo la misma. Y cuando estamos a 105, entonces ya podemos ir a toda velocidad hasta el 188. O sea que seguimos con 105, pero retrocedemos hasta el 188. Y cuando estamos ahí, bajamos también a G0 hasta el 85. Entonces ahora va a cortar cortó hasta el 90 y este va a cortar hasta el 85. Entonces de nuevo avanzamos cortando G1 con 85, ya no va a seguir achicando el diámetro, pero hasta el 50. Entonces va a venir aquí 85 hasta el 50. Así. Entonces esto, etcétera. Así debería seguir nuestro programa si se hiciera manualmente. Ahora, el sacar todo este material que está de más y dejarle la geometría final, esta va a ser la geometría final, ya lo hace la máquina automáticamente. Con el G82, 81, el que sea, y el 50. En el 50 le vamos a describir nosotros la geometría final y el 80 le va a decir, este es un programa de contorneo, de cilindrado, ¿no? Y el otro, el 50, es el contorneado, que describimos cuál va a ser la geometría final. Entonces ya no necesitamos hacer esto manualmente, seguir haciendo, porque tendríamos que ver en detalle cómo se hace y no es la idea. La idea es que la máquina lo haga automáticamente. Entonces, el primero será refrentado y luego cilindrado. Esto se realiza, entonces, todo esto léanlo, es lo que yo les acabo de explicar. Y aquí está la primera pasada, venía desde este punto, o sea, desde este punto primero, y hace el corte. Pero aquí ya está, sale hasta este punto de aquí y entra cortando. Pero se sale después hasta aquí. Este es el número 11, movimiento número 11, y entra hasta aquí 12. Hasta aquí 12. Ya, esto está después del primer corte, ¿no? Cuando salió hasta aquí, G42 sale hasta aquí, y una vez que está aquí hace su primer corte G1. Entra hasta 90 de diámetro, pero con 50. Ese es el 9, N9. N10 sale hasta el 105, pero con velocidad G1. Y con G0 ahora se viene hasta aquí, hasta el 188. Y después con G0 baja hasta el lugar donde va a cortar, que es el 85, y etcétera. ¿Ya? Son movimientos N9, 10, 11 y 12. Mírenlo. Ahora, estos son ejemplos 1, 2, 3, 4, son ejemplos que vamos a pasar nosotros. Están todos aquí listados y está explicados algunas características. Nosotros las vamos a ver, vamos a volver aquí entonces. El primero, el que vamos a ver ahorita, antes de que se acabe la hora, es ejemplo número 1. La materia prima ya no es una barra, ¿cómo se llama?, cilíndrica, sino que ya le han hecho el trabajo y tiene ya la forma de la pieza final, pero tiene una sobremedida. Le han dejado una sobremedida de 2 milímetros en todas partes. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es la pasada final de acabado. O sea que vamos a aprender a seguir la geometría final. Dice, el programa de contorneado siempre debe hacerse en diámetro creciente. Si existe alguna depresión en alguna parte, esas tienen que hacerse después. No se puede hacer el programa que vamos a hacer nosotros, siempre va a ir en diámetro creciente hacia afuera. No puede ser en diámetro decreciente. Esto tendría que hacerse después, ¿ok? Fuera del programa de contorneado.
Para el chaflán de 30 grados, aquí vamos a hacer un chaflán de 30 grados, hay que calcular la coordenada de la arista para después hacer un G11, sin olvidarse de que se está trabajando el diámetro. Bueno, vamos a hacer eso cuando nos toque. Esto ya es ejemplo 2. Entonces vamos al ejemplo 1, antes que se acabe la hora. Que a pesar de todo, nos ha faltado el tiempo. Yo pensé que íbamos a ser más rápido. Este es el ejemplo número 1 de maquinado. Materia prima que nos dan, dice una pieza con sobremedida, o sea que ya es esta la pieza, ya no es el cilindro. Entonces va a ser así. Pum. Diámetro 150 de la barra, diámetro 102, aquí con un radio de enlace de 10, radio 10. Aquí una parte cónica que va desde diámetro 102 a diámetro 92. Aquí hay una radio de enlace de, no sé cómo se llama ahorita, de 4 milímetros de radio. Y aquí sigue entonces una parte cilíndrica de 80 milímetros de diámetro hasta esta zona, hasta aquí, que es en esta 90 de largo, y a partir de ahí baja con un redondeado de 3 milímetros de diámetro, y baja un hombro hasta aquí, que es el 60. Pero nosotros vamos a trabajar desde aquí y hasta aquí, así. Vamos a empezar aquí. Entonces, ya está esta pieza, pero tiene 1 milímetro de más. Y al diámetro tiene 2. Entonces tiene 1 milímetro de más, que es lo único que vamos a cortar nosotros. O sea que nosotros tenemos que cortar ya como si fuera a quedar así. La estamos afeitando y le estamos quitando ese milímetro de más que tiene. ¿Ya? Entonces, este es nuestro programa. Vamos a achicar un poquito. Parece que no se ve todo lo que necesitamos. Esto lo metemos un poco más para acá. Así. Entonces tenemos aquí las columnas. N, número de bloque, del 1 hasta el 16. G, orden es G, ¿no? Es comandos. Coordenada X o lugar X, lugar Z, lugar Y, lugar K. F de feed, S de speed, T de ubicación de la tabla, donde en la tabla está, y M. Hay aquí algunas observaciones. Entonces, primero eran 19 para decirle que todas las coordenadas, las que sean diámetros, van a ser diámetros y no radios. ¿Sí? Coordenadas diametrales. 95 vamos a hacer milímetros, nuestro avance van a estar en milímetros por revolución. Y 96 vamos a trabajar con velocidad de corte constante. Una vez que hemos hecho, le hemos dado todas las instrucciones a la máquina, 19, 95 y 96, podemos cargar la herramienta. La herramienta está en R, ¿no? En el lugar de referencia, y ahí puede cargarla directamente. Y le avisamos entonces cuál es nuestra herramienta. Aquí dice, nuestra herramienta es esta que está aquí. Anótense, está en el lugar 101 de la tabla. Tiene avance 103 milímetros por revolución, velocidad de corte 180, radio de la nariz 1,2 milímetros, es chiquitito, delta X 310 milímetros, delta Y 120. Y entonces tiene 2 milímetros sobre medida en todas partes. Materia prima, pieza con sobre medida. Y aquí están las dimensiones. Entonces, bloque 92 son 310, caramba, 310, 120 y 1,2. 310 menos 1,2 queda 308,8. 120 menos 1,2, 118,8. Entonces, delta X menos radio y delta Z menos radio de la punta. Vamos a hacer primero un desbaste, con un refrentado. Entonces van a trabajar con el filo izquierdo. Y entonces ahí ponemos el radio de la punta 1,2 y en K ponemos el 0. Filo inicial. Radio de trabajo, entonces lado filo izquierdo de trabajo.
feed hemos dicho que es 0,3 milímetros por revolución. Aquí, como le hemos dado velocidad de corte constante, ponemos aquí la N máximo, 3000 RPM, más no puede subir. Entonces, cuando ponemos la herramienta, le ponemos feed 0,3, velocidad de corte 180. Y es la herramienta número 01 del magazine. Y vamos a darle entonces velocidad de giro anti-reloj. Estamos definiendo la herramienta con todos los parámetros. Se supone a partir de ahí que ya la herramienta ha sido colocada y que tiene todas esas características. Entonces, en el bloque 5 le decimos de dónde estás, que es el lugar de descanso, te vas a ir al 70-100 con velocidad G0, velocidad máxima. 70-100. 70-100. ¿Cuál es 100? 100 es esto, aquí, porque va a cortar, tiene 1 milímetro de más, 2 milímetros de más, va a cortar a 100. Tenía 102, pero nosotros vamos a cortar a 100. Entonces la herramienta se viene aquí a 100, pero dice 70 con 100. 70 aquí, tiene 60 aquí, ¿no? Y la estamos mandando nosotros aquí a 70. 70 con 100. ¿Por qué? Porque aquí está libre, como ya está esto hecho, aquí ya no hay nada. Entonces la estamos mandando a 70 con 100. Entonces ahora le vamos a decir menos 3 con 100. Menos 3 con, pero G1. G1 menos 3 con 100. Refrentado. Hasta el punto menos 3 con 100. Eso es lo único que vamos a hacer con el filo izquierdo. Entonces G42 y nuestra próxima va a ser ubicación afuera de nuestra herramienta en G0 a velocidad rápida, pero 60 con 105. Entonces esto ya lo hemos cortado y va a salir aquí afuera a 60, aquí, porque el próximo corte es este. Pero no con 100, sino con 5 va afuera. Entonces ahí va a estar la punta de la herramienta. Y ha hecho el cambio de filo. ¿Sí? G42 y G0 hasta aquí. Entonces a partir de aquí corresponde un movimiento lineal. G1 y aquí después corresponde un G12. Vamos a ver. Entonces G42 y G0 con 60, 105 afuera. Y después entonces ahora cilindrar con velocidad G1 mantiene diámetro 60, pero entra hasta el 90. Hasta el 90 aquí. Y en 90 sigue, va a salir ahora hasta el diámetro 80, en línea recta, terminando con un radio, o sea, redondeo en radio 3 milímetros de radio. Nosotros le vamos a dar, ¿qué dirección le vamos a dar? Como si tuviera esta punta. Entonces le vamos a decir diámetro 80, distancia del comienzo de la pieza 90. Entonces le vamos a dar ese punto, 80-90. Pero enseguida le vamos a decir, vas a cortar con 3. Y además, entonces, nuestra orden no es G1, sino que es G12. ¿Ya? O sea, movimiento rectilíneo terminando con un redondeo en sentido antirreloj. Entonces le damos el 80-90, ese punto como si no hubiéramos cortar nada, pero decimos ahí en la punta vas a cortar 3 milímetros. Movimiento rectilíneo seguido de una curva de R igual 3 en sentido contrarreloj o sentido antirreloj. Ok, entonces una vez que estamos, cuando termina de hacer este redondeo, estamos puestos aquí. A partir de ese punto va a entrar hasta este punto con este diámetro 80, manteniendo el diámetro 80 va a entrar hasta este punto, que es 75, y el 90 que estaba va a entrar hasta 75, con redondeo G13, porque este es el sentido del reloj, G13 con radio 4. Entonces G13, 80 va a mantener el 80, pero con 75 a la distancia entró hasta el 75
pero manteniendo un radio de 4 de redondeo. Los movimientos rectilíneos seguidos de una curva R igual 4 en sentido reloj. Una vez que está ahí, entonces se supone que ya hemos avanzado desde este punto hasta este punto aquí. Entonces, en ese punto tenemos que avanzar en rectilíneo hasta este punto de acá, manteniendo la distancia 75, ¿no? Vamos a salir y Z va a continuar siendo 75, pero el diámetro va a cambiar hasta 92, hasta ahí. Y después le vamos a dar otro movimiento rectilíneo hasta ese punto, que es 102,60. Entonces, primero subimos hasta 92,75, G1 92,75, G1 92,75 y G1 102. Esa es la parte cónica. De 92 va a salir hasta 102 y va a estar entrando hasta 60. Entonces el punto G1 102,60 es este punto de aquí. Entonces a partir de aquí, de nuevo movimiento rectilíneo continuado con una curva en sentido antirreloj. No en sentido igual que este, ¿no? En sentido reloj. Va a ser un G13 así. Entonces le vamos a dar esta coordenada. Vamos a dar 102,30. Entonces el próximo va a ser G13 o 102,30 y radio es 10. G13, 102,30 y radio de 10. Entonces con eso es un movimiento de trabajo rectilíneo terminado en movimiento circular en el sentido reloj, así. Pues, llega hasta aquí. Ahí se acaba el movimiento de la orden que le hemos dado y ahora tenemos que decirle que salga con movimiento de trabajo manteniendo la distancia 30, pero va a salir desde este radio que está, desde este diámetro que está, hasta el diámetro 155 será, por aquí, y después nos vamos. Entonces, después del G3 viene G1, aquí estamos saliendo hasta diámetro 160,30. O sea que no, ni nos salimos ni nos entramos, seguimos con Z igual 30, igual que antes. Pero ahora subimos desde el radio 102 que estábamos hasta el 160. 102 estaba entonces por aquí, esto es 150, pero esto termina por aquí. Entonces de aquí nos vamos hasta el 160, 10 por arriba, 5 al radio. 5 al radio. Una vez que hemos salido, tenemos que salir así porque estamos haciendo, aquí también refrentado en esta zona. Venimos hasta aquí. Y una vez que hemos hecho eso, nos vamos al descanso, al lugar de descanso de nuestra herramienta. Aquí dice G300,300. Se está volviendo al G300,300, que sería posicionamiento afuera para cambio de pieza. Entonces, con eso hemos terminado de hacer, de sacarle hemos hecho el afinado, sacándole el material de más que tenía sobre medida, que era lo único que queríamos nosotros aprender. En realidad, esta parte de aquí, desde el G5 en adelante, va a estar, o desde el G6 por ahí, va a estar dentro del G50, porque es el seguimiento del perfil de la pieza. ¿Ya? Porque antes son otras cosas las que va a hacer, y cuando vaya a hacer el perfil, eso lo describimos dentro del G50, entre el G50 y el G51. Entonces aquí ya convendría poner 17 que pare, ¿no? Aquí podría ser 300 por 300 y aquí habrá que poner M10, no sé cuál es, que deje de girar y fin de trabajo o lo que corresponda, ¿no? Si vamos a cambiar, se empieza solamente, le decimos que pare, pero que
con demora. Entonces, cuando pare, nosotros sacamos la pieza, ponemos otra pieza, le ponemos un clic, le hacemos un clic y continúa de nuevo. Otra vez parte. Bueno, eso ya habría que ver cómo se hace. Entonces, la primera pieza vamos a hacer el ejemplo de maquinado 2 el próximo lunes, que nos toca trabajar, a ver si terminamos el lunes o si no, dejamos otra clase para el miércoles, puede ser. En esta nos van a dar una barra. Dice, materia prima, una barra cilíndrica de 77%. Aquí diámetro 100, 77 es el largo del pedazo de barra que nos dan, con 2 milímetros que hay que sacar. ¿Ya? Entonces nos dan una barra, así rectita, de aquí afuera. Y tenemos que dejarla en esta posición con acabado. Aquí también a diámetro 100, consideramos que aquí a diámetro 100 a la barra ya la compramos con la superficie acabada, o sea que nosotros en el taller no tenemos nada que hacerle a diámetro 100. Muy bien, con eso entonces quedaríamos hasta la próxima clase. Espero que se haya entendido. No he escuchado ninguna pregunta. Supongo que no hay preguntas. Siempre que tenga alguna pregunta entre medio, bueno, nos dan la pregunta, me dan la pregunta para que yo la pueda contestar antes de seguir haciendo el trabajo.